Arrímese a la sombra, compadre, que el sol de Zacatecas no perdona, y la polvareda que levanta el viento de la tarde se mete en los pulmones como si fuera el mismo plomo de la revolución. Póngase cómodo, échese un trago de mezcal para que se le aclare la garganta, porque lo que le voy a contar no se lee en los partes de guerra, ni se encuentra en los libros que escriben los catrines en la capital. Esta es una historia de las nuestras, de las que se quedan pegadas al fuste de la silla y al sudor de los caballos. Es la crónica de un animal que desafió la lógica de la muerte y de un muchacho que no tenía más que su lealtad y el peso de un encargo que quemaba más que las brasas del infierno. Vamos a platicar del compás. Corría el año de 1914, compadre. Usted ya sabe cómo andaba la cosa. El país era un reguero de pólvora, y la muerte nos saludaba en cada encrucijada. Zacatecas era el corazón del volcán. La división del norte, con el general Villa a la cabeza, venía rugiendo como una tempestad de fierro, y los federales, encuevados en los cerros, defendían su último reducto con la rabia de los que se saben perdidos. En medio de ese caos, en un campamento donde el hambre se combatía con tabaco y el frío con esperanza, vivía un muchacho de apenas 17 primaveras llamado Julián. Julián no era más que un ordinario, un muchachito de ojos limpios que apenas sí tenía pelusa en el labio superior, pero que montaba con una naturalidad que ya quisieran los dragones de la Guardia Vieja. Su único compañero, su sombra de 4 patas, era un cuaco que era el hazmerreír de todo el regimiento. Era un animal cenizo, de pelambre áspera como lija y orejas gachas, pero lo que lo hacía famoso era su defecto, una cojera incurable en la pata trasera derecha. Le pusieron el compás, por pura burla, compadre. Usted sabe cómo es la tropa de cruel. Decían que el caballo no caminaba, que dibujaba círculos, que su ritmo era tan roto que parecía que se iba a desarmar en cualquier momento. Al verlo pasar, los oficiales montados en sus soberbios alazanes de paso perfecto se carcajeaban. «Ahí va Julián con su reloj descompuesto», gritaban mientras hacían caracolear a sus bestias finas que brillaban bajo el sol como si estuvieran pulidas con seda. Pero Julián no decía nada. Él acariciaba el cuello de su compás, sentía el calor de su piel curtida y le hablaba bajito al oído. Sabía que ese animal tenía un alma de acero debajo de su estampa desvencijada. El momento de la verdad llegó una tarde en la que el aire olía a tormenta y a miedo. Estábamos frente a la Quebrada, un tajo profundo en la sierra donde las paredes de piedra parecen cerrarse sobre uno, como si fueran las fauces de un coyote. Arriba, en las crestas, se habían atrincherado los mejores tiradores del ejército federal. No eran soldados de leva, compadre. Eran francotiradores que podían ponerle un ojo de vidrio a una mosca a 500 metros. El tajo era una trampa mortal, un embudo de muerte donde el que entraba no salía. El general necesitaba enviar una orden urgente, el repliegue inmediato del ala izquierda, o quedarían cercados y masacrados antes de que oscureciera. Pero nadie quería ir. Los capitanes miraban el desfiladero y veían su propia tumba. El plomo llovía con un ritmo matemático, despiadado. Los francotiradores federales habían aprendido a calcular la velocidad de un caballo al galope. Sabían que un cuaco sano tiene un ritmo de 4 tiempos, una cadencia que un tirador experto puede predecir como si fuera una canción conocida. Sabían dónde iba a estar la cabeza del jinete un segundo después de apretar el gatillo. Entonces el general, con la desesperación pintada en la cara, puso los ojos en Julián. O más bien, en el compás. «Muchacho», le dijo con una voz que sonaba a piedra arrastrada. «Si no cruzas ese cañón, 200 hombres morirán al amanecer. No tengo más caballos frescos, solo esa ruina que montas». Julián miró a su caballo. El compás estaba ahí, con su pata derecha encogida, cabeceando con esa humildad de los que han sufrido mucho. Julián sintió un frío en el estómago que no era hambre. Revisó la cincha, le ajustó el freno de fierro y le dio un beso en el belfo. Sabía que se estaba despidiendo del mundo.
Cuando Julián y el compás se pusieron a la entrada de la quebrada, las risas de los soldados que se quedaban atrás se ahogaron por el ruido de las ametralladoras. «No va a pasar de 10 pasos», apostó un sargento, con la crueldad de quien ya no espera nada de la vida. Pero Julián no escuchó. Picó espuelas, no para que el caballo corriera rápido, sino para que empezara ese trote suyo, tan extraño y tan roto. Y aquí viene lo que los ojos de los hombres no podían creer, compadre. Apenas entraron en la zona de fuego, el aire se llenó de ese silbido maldito que hace el plomo cuando busca carne. Los federales, desde lo alto de los peñascos, vieron al jinete y empezaron a hacer lo que mejor sabían: calcular el ritmo. Pero el compás no era un caballo normal. Su cojera le daba un paso que desafiaba cualquier regla de la geometría. Cuando debía apoyar, cojeaba. Cuando debía galopar, daba un saltito. Cuando el tirador calculaba el adelanto del disparo esperando un movimiento fluido, el compás se hundía un poco de la grupa, dejando que la bala pasara justo por donde debió haber estado el corazón del jinete. Era un baile de locos, compadre. Imagine el escenario: las balas rebotando en las piedras, sacando chispas, el olor a queroseno y a sangre seca, y ese caballo cenizo avanzando a trompicones como si estuviera borracho de vida. Los francotiradores federales estaban confundidos. Ajustaban sus miras, Contenían el aliento, pero cada vez que soltaban el martillo, el compás cambiaba el paso. Su defecto, su mayor debilidad, ese ritmo quebrado que todos despreciaban, se convirtió en una armadura invisible. Las balas ponían agujeros en el aire, rozaban la tela de la camisa de Julián, pero no tocaban piel. Julián sentía el calor de los disparos en las mejillas. Escuchaba cómo el plomo golpeaba las rocas a centímetros de sus estribos de cuero. Sus manos apretaban las riendas con tal fuerza que los nudillos le ardían, pero mantenía la mirada fija en el final del cañón. Cada vez que sentía que el compás fallaba en un apoyo, el caballo compensaba con un movimiento errático que salvaba la vida de ambos. Era como si el animal supiera que su cojera era su única oportunidad, como si entendiera que ser perfecto era, en ese momento, una sentencia de muerte. Los soldados que miraban desde la entrada de la quebrada se quedaron mudos. El sargento que había apostado en contra dejó caer el cigarro de la boca. No era una carrera, compadre, era un milagro de polvo y hueso. Julián gritaba para espantar el miedo, o quizás para darle ánimos al compás, y el caballo seguía, con su paso de reloj descompuesto, sorteando la muerte con cada renguera. Llegaron al otro lado bañados en sudor y polvo, con el corazón queriendo salirse por la boca, pero enteros. Julián entregó el parte, el repliegue se hizo, y cientos de hombres salvaron el pellejo gracias a ese cuaco que no sabía caminar derecho. Dígame usted, compadre, ¿cuántas veces en esta vida nos han dicho que no servimos porque estamos rotos? ¿Cuántas veces nos han señalado las cicatrices o los defectos como si fueran una marca de fracaso? Mire a el compás. Su debilidad fue su salvación. Si hubiera sido un alazán de paso perfecto, hoy no habría historia que contar, porque Julián habría muerto en el primer centenar de metros. Esa es la verdad que se oculta en los caminos de México, que a veces lo que el mundo llama imperfección es el sit que Dios nos pone para que la muerte no nos encuentre donde nos busca. Así que, compadre, si usted tiene sus heridas, si usted camina chueco por la vida debido a los golpes que le han dado, no se me agüite. Siéntase orgulloso, porque esas marcas son las que lo hacen único, las que lo vuelven impredecible para los tiradores que nos pone el destino. Usted dígame, ¿alguna vez ha sentido que sus propios defectos lo han sacado del foso? Cuénteme su historia aquí abajo, no se la guarde, que para eso estamos los cronistas, para darle voz a lo que el silencio quiere enterrar. Póngale su like a esta memoria del compás, comparta este relato para que otros que se sienten rotos entiendan que su cojera puede ser su mayor victoria. Y suscríbase, compadre, suscríbase a este canal de Caballón Cronista, porque aquí no contamos cuentos para dormir, contamos realidades para despertar el alma.
Todavía queda mucho camino por delante, muchas leguas de historia que desenterrar. No se me distraiga, que lo que viene es lo que forja el fierro de nuestro carácter. El sol ya está bajando, compadre, y las sombras de los mezquites se alargan como dedos que buscan atrapar los ecos de aquel 1914. Pero escuche bien, que la historia de El Compás no termina con ese galope de muerte en la quebrada. Eso fue solo el principio, el instante en que el mundo se dio cuenta de que no sabía nada sobre la fuerza de la debilidad. Después de cruzar aquel desfiladero, Julián y su caballo se convirtieron en una leyenda viviente dentro de la tropa. Ya nadie se reía cuando los veían pasar. Al contrario, los soldados se quitaban el sombrero y guardaban un silencio de respeto. Pero Julián seguía siendo el mismo muchacho humilde, y El Compás seguía con su paso de trapo viejo, sin que se le subiera la gloria a la cabeza, porque los caballos no saben de vanidades, compadre. Ellos solo saben de lealtad y de la tierra que pisan. Sin embargo, la revolución no daba descanso. La guerra es una bestia que nunca se llena, y poco tiempo después, Julián recibió otra orden. Esta vez no era un mensaje de guerra, sino algo más hondo. El general lo llamó a su carpa. Había un pueblo cercano, un rancherío donde la peste y el hambre estaban haciendo estragos, y necesitaban medicinas que solo podían traerse cruzando un llano abierto, donde las patrullas enemigas vigilaban como halcones. «Julián», le dijo el jefe, «tú y ese cuaco son los únicos que pueden pasar sin llamar la atención. Si vas en un caballo de guerra, te verán a leguas. Pero si vas en ese…» El general se detuvo buscando la palabra. «En ese animal que parece que se cae, pensarán que eres un pobre campesino y te dejarán en paz». Así fue como El Compás volvió a jugar su papel. Salieron al alba. Julián se vistió con harapos, se puso un sombrero de paja roto y ocultó las medicinas en unas alforjas de istle. El llano era inmenso, una planicie donde el calor hacía que el aire vibrara. A lo lejos se divisaban las polvaredas de las patrullas federales. Julián sentía el sudor frío corriéndole por la espalda. Cada vez que una patrulla se acercaba, Julián le pedía al Compás que exagerara su cojera. Imagine la escena, compadre. Los oficiales federales, en sus caballos altos y soberbios, veían a lo lejos a un pobre muchacho montado en un penco que parecía estar en las últimas. «Miren a ese infeliz», se burlaba un capitán federal, señalándolos con su espada. «Ese caballo no llega ni al próximo mezquite. Déjenlo pasar, no vale ni la pólvora de un cartucho». Y así, paso a paso, renguera tras renguera, El Compás llevó el alivio a los que sufrían. Cruzaron el llano 3 veces en una semana, siempre bajo la mirada de desprecio de los enemigos. Los federales buscaban espías en caballos veloces, buscaban guerrilleros en monturas finas. Nunca se les ocurrió que la salvación vendría montada en la cojera más famosa de Zacatecas. Fue en esos días cuando Julián empezó a notar algo. El Compás no solo cojeaba por su lesión. El animal parecía haber aprendido a usar su ritmo roto para comunicarse con él. Cuando había peligro cerca, el caballo cambiaba la cadencia de su paso, haciendo que el Julián sintiera un aviso en los estribos. Era una conexión que iba más allá de las palabras, compadre. Era un diálogo entre dos seres que habían sido despreciados por el mundo y que habían encontrado el uno en el otro su única verdad. Pero la guerra, compadre, es caprichosa y no siempre tiene finales de azúcar. En una de esas travesías, una patrulla que andaba de mal humor decidió que, si el caballo estaba tan mal, lo mejor era aliviarle el sufrimiento. Un soldado raso, un tipo de ojos crueles que no sabía lo que era el respeto por la vida, levantó su fusil por pura diversión. «Ese caballo es un insulto a la vista», gritó mientras apuntaba. Julián sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Se interpuso entre el cañón y el compás, pero el disparo no llegó. Un oficial, un hombre mayor que tal vez recordaba lo que era tener un buen amigo, bajó el arma del soldado con un golpe seco. «Déjalos», ordenó.
Hay más nobleza en esa cojera que en toda tu prepotencia. Sigan su camino, muchacho. Julián no esperó a que cambiaran de opinión. El compás, como si hubiera entendido el peligro, dio un paso firme, ignorando por un momento su dolor, y se alejó con una dignidad que dejó mudos a los soldados. Años después, cuando la revolución ya no era más que un eco en las montañas y Julián era un hombre de pelo cano y manos nudosas, se sentaba en el portal de su casa a ver el atardecer. A su lado, en un potrero pequeño y lleno de alfalfa tierna, pastaba un caballo viejo, muy viejo, que todavía cojeaba de la pata derecha. La gente del pueblo le preguntaba por qué no compraba un caballo mejor, un animal joven y fuerte para trabajar la tierra. Julián sonreía, se tocaba una vieja cicatriz que tenía en el hombro y miraba al compás. Este caballo me enseñó que el ritmo de la vida no tiene que ser perfecto para ser valioso, decía Julián. Me enseñó que cuando todos te dan por muerto por tus defectos, es cuando más vivo estás. No necesito un caballo que corra como el viento. Necesito uno que haya caminado por el fuego conmigo. Y así fue como murió el compás, años más tarde, dormido bajo la sombra de un encino, con la cabeza apoyada en las piernas de Julián. Dicen que el día que lo enterraron se escuchó un trueno en la sierra, un sonido seco y rítmico, como si la tierra misma estuviera aplaudiendo el paso de aquel animal roto que salvó a tantos. Por eso le digo, compadre, que no se avergüence de su cojera, no se tape las cicatrices, mire a su alrededor. Los alazanes finos de aquella guerra se perdieron en el olvido, sus nombres se borraron con la lluvia. Pero el compás sigue trotando en nuestra memoria, sigue recordándonos que lo que el mundo desprecia es a veces lo único que nos mantiene en pie. ¿Usted qué piensa, compadre? ¿Se siente identificado con el compás? ¿Siente que sus ritmos rotos son los que le han dado la fuerza para seguir adelante? Escríbame aquí en los comentarios. Cuénteme de ese defecto que resultó ser su mayor escudo. Dele un buen like a esta historia si le llegó al alma. Y no olvide suscribirse, que el camino es largo y todavía tengo muchos cueros que asolear y muchas crónicas que contar. Zacatecas sigue ahí, compadre, con sus cerros testigos de tantas hazañas. Y mientras haya un fuego prendido y un hombre dispuesto a escuchar, el compás seguirá marcando el paso de nuestra historia. No es un paso perfecto, es un paso real. Y en este mundo de mentiras brillantes, la realidad de una cojera vale más que todo el oro del mundo. Dicho esto, compadre, nos vemos en la próxima crónica. Mantenga su frente en alto y su paso, sea cual sea, que sea el suyo. Ánimo, compadre, que la revolución de la vida no se detiene. Fíjese bien en lo que le voy a decir, compadre, que esto es lo que le da el fuste final a nuestra plática. La historia del compás no es solo el cuento de un caballo y un muchacho. Es el espejo de nosotros mismos, de este México que siempre ha caminado a trompicones, herido, cojeando de un pie y luego del otro, pero que nunca, oiga bien, nunca se ha dejado caer del todo. Porque si usted se fija en nuestra tierra, compadre, verá que somos como ese cuaco cenizo. Nos han dado plomo, nos han puesto cercas, nos han prendido fuego y se han reído de nuestra pobreza y de nuestras faltas. Pero aquí seguimos, marcando un ritmo que nadie puede predecir. Los que vienen de fuera con sus planes perfectos y sus reglas de paso fino siempre terminan perdiéndose en nuestras sierras, porque no entienden que en este suelo se sobrevive con el alma, no con el manual. Usted, Julián y el compás son una sola cosa. Piénselo. ¿Cuántas veces le han dicho que su falta de educación, o su falta de dinero, o esa herida que le dejó la vida, lo ponían fuera de combate? Y ahí está usted, compadre, escuchando este relato, con el corazón latiendo fuerte. Usted es el compás pasando por la quebrada mientras las balas de la mala suerte le zumban en los oídos. Usted sigue adelante porque su ritmo es suyo, y nadie, ni el mejor tirador del destino, puede calcular por dónde va a dar el siguiente paso.
No busque ser el alazán de paso perfecto que termina en el paredón por predecible. Busque ser ese animal de hierro que sabe que la verdadera belleza está en la resistencia. Julián supo ver lo que los generales ignoraron. Supo que la gloria no está en la velocidad, sino en llegar. Y el compás llegó, compadre. Llegó a viejo, llegó a la leyenda y llegó al corazón de los que hoy, 100 años después, seguimos contando su historia para que no se nos olvide de qué estamos hechos. Así que cuando se levante mañana, compadre, y sienta que la pata le pesa o que el alma le cojea un poco, acuérdese de Julián y de su compás. Enderece el sombrero, escupa al suelo y siga trotando. Que su ritmo roto sea su escudo, que su cicatriz sea su orgullo, y que nadie, nunca, le diga que no puede cruzar el desfiladero, porque usted tiene un compás interno que le marca el camino hacia la victoria. Me retiro por hoy, compadre. El mezcal se acabó, pero la palabra queda. Suscríbase, dele like y comparta, que somos muchos los que caminamos cojeando, pero firmes. ¡Que viva el compás y que vivan los que no se rinden! Nos vemos en la próxima polvareda de la historia. ¿Todavía está ahí, compadre? Me alegra, porque hay un detalle que casi se me olvida, y es de esos que le ponen la sal al caldo. Dicen los viejos de la sierra que en las noches de luna llena, si usted se queda muy quieto en la entrada de la quebrada, todavía se escucha algo. No es el viento, no, señor. Se escucha un galope irregular, un tacatán, tactán, que no sigue ninguna métrica conocida. Dicen que es el fantasma del compás, que sigue recorriendo el cañón para cuidar a los que viajan con el corazón roto. Dicen que cuando un hombre está a punto de perder la fe, el compás se le aparece en la sombra, mostrándole que se puede seguir avanzando, aunque el cuerpo no quiera. No sé si sea cierto, compadre. La sierra guarda muchos secretos. Pero me gusta pensar que ese cuaco cenizo sigue ahí, vigilando nuestros pasos. Porque en esta vida, todos necesitamos un compás que nos recuerde que, mientras el corazón lata, no hay cojera que nos detenga. Vaya con Dios, compadre. Y recuerde, si el mundo le dice que usted no rima, es porque usted es una canción mucho más grande de lo que ellos pueden entender. Ánimo. Y hasta la próxima crónica de su caballón cronista. Échele otra ramita al fuego, compadre, que el aire de la sierra se está poniendo pesado y los recuerdos, cuando son de los de a de veras, necesitan calor para salir de la garganta sin raspar. Vamos a platicar de cómo se juntaron el hambre con las ganas de comer, o mejor dicho, de cómo dos huérfanos de la vida se encontraron en un hoyo de desesperación para escribir una de las páginas más extrañas y hermosas de nuestra revolución. Acerque su jarro, que esta parte del relato huele a jabón de pasta, a cobre viejo y a la sangre seca que se queda pegada en las piedras de los barrancos después de que la metralla se calla. Para entender a El Compás, compadre, primero tiene que conocer a Tacho. Tacho no era nadie en el escalafón militar. Era un rayado más, un muchachito flaco y cetrino que parecía que se lo iba a llevar el viento si no fuera por el peso de una trompeta de cobre abollada que cargaba a todos lados como si fuera un escapulario bendito. Tacho era hijo de doña Remedios, una lavandera de esas que se pasaban la vida con las manos arrugadas por el agua fría del río y el olor a lejía metido en los poros. Él creció entre el vapor de las ollas y el golpe rítmico de la ropa contra las piedras del lavadero. Tac, golpe, silencio, tac. Quizás de ahí sacó el oído, compadre, de ese compás quebrado de las lavanderas. Cuando la revolución le arrebató a su madre, una bala perdida que no sabía de amores ni de deudas, Tacho se quedó solo en el mundo con lo único que ella le pudo heredar. Esa trompeta vieja que había sido de un tío músico y que doña Remedios había guardado como un tesoro bajo el catre. El muchacho se enlistó en la bola no por gloria, sino por no morir de soledad. En el ejército lo hicieron ordinario
el que lleva los mandados, el que limpia las botas, el que siempre está a la mano, pero al que nadie ve a la cara. Y así andaba él, con su trompeta colgada al hombro, un pedazo de cobre que era su única voz en medio de los gritos de los generales. La historia del encuentro con Padre ocurrió después de la batalla de San Pedro de las Colonias. Usted se imaginará el cuadro. El campo lleno de humo negro, el olor a carne quemada y a pólvora que se te queda en la lengua, y el silencio ese de la muerte, que es más ruidoso que los cañones. Tacho andaba buscando leña, o quizás buscando restos de comida entre las mochilas de los caídos, cuando se asomó a un barranco profundo, uno de esos tajos que la tierra abre como una herida mal cosida. Allá abajo, entre el cascajo y los restos de un carruaje destrozado, vio una mancha ceniza que se movía. Bajó con cuidado, resbalando entre la tierra suelta, y lo que encontró le partió el alma. Era un caballo tordillo, un animal que alguna vez debió ser gallardo, pero que ahora era un saco de huesos cubierto de polvo y sangre. El cuaco tenía la pata trasera derecha fuera de su lugar, un vástago de hueso y tendón que colgaba inútil, mientras el animal intentaba, con una desesperación de santo, ponerse de pie, para luego caer de nuevo con un quejido que no era de animal, compadre. Era un quejido de hombre sufriendo. Tacho se acercó. Otros caballos habrían tirado la mordida por el dolor, pero ese animal lo miró con unos ojos grandes, oscuros y líquidos. Unos ojos que, juro por mi madre, estaban preñados de lágrimas. Eran los ojos de un abandonado, reconociendo a otro. Tacho le puso la mano en el belfo, sintió el aliento caliente y débil, y supo que no podía dejarlo ahí. En eso, bajaron un teniente y un sargento, hombres de esos que ya tienen el corazón curtido como cuero de bota, y que no ven en un animal más que una herramienta. «¿Qué haces ahí, muchacho?», gritó el teniente, escupiendo un rastro de tabaco. «Deja esa ruina, ese animal ya no sirve ni para hacer tasajo. Saca la pistola y dale el tiro de gracia, no dejes que gaste el aire de balde». Tacho sintió que el frío del metal de su trompeta le quemaba la espalda. Miró al caballo, miró al teniente, y por primera vez en su vida, el muchacho que nunca decía nada, levantó la voz. «No, mi teniente, este cuaco todavía tiene vida. Yo lo curo, yo me encargo de él. No va a gastar ración de nadie, yo le daré de mi propia tortilla si es necesario». Los oficiales se carcajearon. La risa de los hombres que se creen poderosos es lo más feo que se puede oír en la guerra. «Estás loco, chamaco», dijo el sargento. «Mira esa pata, está destrozada. Va a ser un estorbo. El general quiere caballos que vuelen, no cliachas que den lástima. Si lo dejas vivo, vas a estar arrastrando un muerto. Mátalo de una vez». Pero Tacho se plantó frente al animal. No tenía armas, solo su trompeta y esa mirada de perro fiel que a veces asusta más que un Mauser. Al final, los oficiales se encogieron de hombros. «Es tu problema, ordinario. Si se queda atrás en la marcha, te dejamos a ti con él», dijeron mientras subían de nuevo al borde del barranco. Tacho se quedó solo con el caballo, en el fondo del foso. Lo primero que hizo fue acomodarle la articulación. Imagine el valor de ese muchacho, compadre. Con sus manos flacas y sucias, jaló la pata del animal mientras le hablaba bajito al oído. Se escuchó un crack que resonó en las paredes de piedra del cañón. El caballo dio un relincho ahogado y se desmayó del dolor. Pero Tacho no se detuvo. Usó su propia camisa, la única que tenía buena, para entablillar la pata con ramas de huizache y tiras de cuero. Pasó los siguientes días como un fantasma. Mientras el regimiento descansaba, Tacho buscaba hierbas entre las piedras, árnica para la inflamación, tepezcoite para las llagas, manteca de cerdo que robaba de las cocinas para masajear el músculo atrofiado. Dormía abrazado al cuello del caballo para darle calor y le daba de beber agua en su propio sombrero de paja. La gente pasaba y se burlaba. «Ahí está el enfermero de la basura»,
decían. Pero Tacho no escuchaba. Él estaba enfocado en los ojos del animal. Le puso el compás porque conforme el caballo empezó a caminar, el muchacho notó que el animal no recuperaba el paso normal. La pata había quedado sentida y el cuaco caminaba con un ritmo extraño, una cadencia que no era trote ni era paso de camino. Era un golpe desigual, una síncopa constante. Clac, 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 clac. Y aquí es donde entra la música, compadre. Tacho, que no sabía cómo guiar a un caballo con espuelas porque ni siquiera tenía, empezó a usar su trompeta. En las mañanas, cuando el sol apenas empezaba a herir los cerros, Tacho soplaba el cobre. No tocaba las marchas militares que ordenaba el clarín del cuartel. Tocaba las melodías que recordaba de los lavaderos, las canciones tristes que su madre tagareaba mientras tallaba el lino. Sucedió un milagro, compadre. El compás empezó a responder al sonido del metal. El caballo no podía seguir el paso de carga de la caballería, pero aprendió a caminar bajo el ritmo de la trompeta de Tacho. El muchacho soplaba, y el caballo movía las patas con esa irregularidad suya, convirtiendo la cojera en un baile. Era una visión extraña. El muchacho flaco caminando al lado del caballo cenizo y chueco, avanzando los dos al compás de una música que nadie más entendía. «Míralos», decían los veteranos mientras fumaban sus cigarros de hoja. «Parece que el cuaco tiene el corazón por fuera, latiendo en las patas». No era una cojera normal, compadre. El paso del compás era impredecible. Usted sabe que un tirador experto, cuando apunta a un caballo en movimiento, calcula el ritmo. 1, 2, 3, 4. Pero con el compás eso no funcionaba. El caballo daba un paso largo, luego dos cortos, luego una pausa que no debía estar ahí. Era como el latido de un corazón herido, como una canción de esas que tienen el alma rota, pero que no dejan de sonar. Los veterinarios de la Revolución, hombres que habían visto miles de caballos morir, se acercaban a verlo con curiosidad. Le revisaban el corvejón, le palpaban los tendones, movían la cabeza. «Médicamente este animal no debería caminar», decía un doctor con anteojos remendados. «Tiene los ligamentos cruzados, el hueso soldó de milagro. Pero fíjate en el chamaco, el cuaco no camina para él, el cuaco baila para la música». Tacho no sabía de ligamentos ni de soldaduras. Él solo sabía que cuando soplaba su trompeta, el compás levantaba la cabeza, ponía las orejas alertas y lo seguía hasta el fin del mundo. Se volvieron una sola sombra. En las marchas nocturnas, cuando el silencio era una orden para no ser detectados por los federales, Tacho no tocaba, pero le silbaba bajito al oído del animal, marcándole el ritmo con los dedos en el cuello. El compás iba ahí, al final de la columna, cargando los trastes de cocina y las cobijas viejas, su paso desigual marcando el tiempo sobre la tierra seca. Tac, tac, tac. Esa irregularidad que todos despreciaban, compadre, era en realidad un escudo invisible. Porque en la guerra, lo que es igual, se vuelve blanco fácil. Lo que es predecible se muere rápido, pero lo que es diferente, lo que está roto de una manera única, eso tiene una oportunidad que los perfectos no conocen. El muchacho y su caballo eran los parias del regimiento. Los oficiales los usaban para cargar el equipo que nadie quería, y los soldados les daban las sobras de la comida. Pero Tacho era feliz. Tenía a alguien a quien cuidar, y el compás tenía a alguien por quien vivir. Muchas noches, bajo el cielo estrellado de Zacatecas o de Durango, Tacho se sentaba a la orilla del fuego, pulía su trompeta con un trapo viejo y miraba al caballo pastar la hierba rala del desierto. «Tú y yo, compás», le decía en un susurro. «Tú y yo somos los que sobramos en este mundo de valientes, pero aquí seguimos, marcando nuestro propio tiempo». El caballo se acercaba y le empujaba el hombro con el belfo, resoplando un aire que olía a alfalfa y a gratitud. Tacho sabía que el animal entendía. Entendía que la vida no se mide por la perfección de las patas,
sino por la voluntad de seguir moviéndose, aunque el ritmo sea cojo, aunque el paso sea extraño. Lo que nadie sabía en ese entonces, ni los generales con sus estrellas de plata ni los sargentos de voz de trueno, es que esa cojera, esa síncopa de hueso y músculo que Tacho había cultivado con su música, iba a ser la única salvación cuando la muerte se presentara en forma de francotiradores en el desfiladero de la quebrada. Pero esa, compadre, es la parte de la historia que nos hace dar cuenta de que los desechos de Dios son los que a veces nos abren la puerta de la vida, cuando los perfectos ya se han caído. Dígame, compadre, ¿ha sentido usted alguna vez que su vida no lleva el ritmo que los demás esperan? ¿Ha sentido que su corazón late a destiempo, como el paso de este tordillo? No se me desanime, que en este corrido de la existencia, los que caminan chueco son a veces los únicos que llegan a la meta. Acerque su silla, compadre, que el fuego está en su punto y la historia del compás y Tacho apenas está empezando a mostrar su verdadero acero. Vamos a ver cómo la música de un huérfano y la pata de un lisiado se burlaron de la muerte misma. Échele otro leño a esa lumbre, compadre, que el frío que viene de la traición cala más hondo que la helada de la sierra. Y para contar lo que sigue, necesito que el calor nos proteja el pecho. Ya le platiqué de cómo se juntaron el muchacho de la trompeta y el cuaco de la pata rota, dos huérfanos que el destino echó en el mismo costal. Pero ahora, compadre, abra bien el oído, porque vamos a hablar de la sombra que los acechaba, del hombre que se creía Dios porque traía estrellas de plata en los hombros y el corazón podrido de soberbia. Vamos a hablar del general Espinosa. Si Tacho y el compás eran la estampa de la humildad, Espinosa era el vivo retrato de la arrogancia que muerde. Era un hombre de facciones duras, como talladas en piedra de cantera, con unos ojos gélidos que no veían personas, sino números y utilidades. Para él, la revolución no era un grito de justicia, sino un tablero de ajedrez, donde él era el único jugador que importaba. Espinosa medía el valor de un hombre por su capacidad de morir sin quejarse, y el valor de un caballo por la estampa y la velocidad de su galope. Educado en las viejas academias, donde le enseñaron que la perfección es la única ley, despreciaba todo lo que estuviera roto, lo que fuera lento, lo que oliera a remiendo. Dicen que Espinosa guardaba un odio especial por Tacho y su tordillo cenizo. Cada vez que pasaba por el campamento en su alazán de pura sangre, un animal soberbio que parecía que no tocaba el suelo de puro orgullo, y veía al muchacho flaco tallando la pata del compás o soplando notas tristes en su trompeta de cobre, sentía que le picaba la sangre. Para el general, que ese binomio de lisiados estuviera en su regimiento era una mancha, un insulto a la marcialidad que él tanto presumía. «Míralo, sargento», le decía a su segundo, mientras fumaba un puro que olía a tabaco de La Habana y a desprecio. Un cuaco que camina como reloj descompuesto y un chamaco que parece que se va a quebrar con el primer aire. Son basura, sargento. En mi ejército no hay lugar para los imperfectos. Los caballos deben ser flechas y los soldados fierros templados. Ese compás solo sirve para gastar el oclán que le hace falta a mis monturas de verdad. Pero la verdadera ponzoña, compadre, no era solo el asco que le daban. La ponzoña era el miedo. Espinosa era un estratega de salón, de los que saben mucho de mapas pero poco de la realidad del terreno. Había cometido un error de bulto 3 días antes, enviando a una compañía entera a una emboscada por no querer escuchar los reportes de los rastreadores. 50 hombres habían quedado tendidos en el llano, y la culpa, aunque él intentara lavársela con aguardiente, le pesaba en los galones. Necesitaba un culpable, o mejor aún, necesitaba una distracción. Necesitaba que alguien muriera, de forma que su derrota pareciera un plan maestro que simplemente falló por culpa ajena. Y ahí, compadre, es donde el diablo le sopló al oído. El cuartel general estaba instalado en una vieja hacienda abandonada, donde el olor a moho se mezclaba con el aroma del café negro y el cuero de las cananas. Espinosa estaba frente al mapa,
con la luz de un candil temblando sobre la mesa de madera. Sus oficiales estaban callados, sintiendo la tensión que emanaba del jefe como un vaho caliente. El general señaló con un dedo nudo de uñas limpias un punto en la sierra. La Quebrada. Usted sabe qué es la Quebrada, compadre. Es un tajo en la montaña donde el aire se detiene de miedo. Un callejón de paredes de piedra que parecen cuchillos mirando al cielo, donde el enemigo, los federales bien armados con sus fusiles Mauser de largo alcance, se habían hecho fuertes arriba. Entrar ahí era entrar al matadero. Los sniper federales, esos hombres que pueden ponerle un agujero a un peso a 300 metros, tenían cada roca, cada recoveco bien medido. «Señores», dijo Espinosa con esa voz que tenía el filo de una navaja barbera, «la posición enemiga en el desfiladero es el único obstáculo para nuestro avance. Pero necesitamos saber cuántos son y dónde están exactamente sus nidos de ametralladoras. Necesitamos un señuelo». Hubo un silencio de esos que se sienten en los huesos. Los oficiales bajaron la vista. Sabían lo que eso significaba. Era una sentencia de muerte. El que entrara ahí no iba a salir vivo. Su única función sería recibir las balas para que los demás vieran de dónde venían los fogonazos. He decidido que el ordinario Tacho y su... Hizo una pausa llena de veneno. Su compás lleven un mensaje de engaño a la avanzada. Que crucen el cañón a plena luz del día. Un capitán joven, que todavía no perdía del todo la decencia, se atrevió a hablar. «Pero mi general, ese cañón está prostrado por los mejores tiradores. El muchacho no tiene ni fusil, y ese caballo apenas puede trotar. No llegarán ni a la mitad del camino. Es enviarlos al paredón». Espinosa lo miró con una frialdad que congelaba el alma. Se acercó al capitán, dejando que el humo de su puro le diera en la cara. «Precisamente por eso, capitán. Ese caballo es un despojo. Si lo matan, no perdemos nada. Que ese animal deforme sirva al menos como diana para los federales. Que se ganen su oclán recibiendo el plomo que mis alazanes no tienen por qué recibir. Y si el muchacho cae, pues será un huérfano menos que alimentar. Al menos así, su inutilidad tendrá un propósito táctico». El general se rió. Una risa seca, sin alegría, que resonó en las vigas del techo como el crujido de una horca. Fue una traición de las más negras, compadre. Un comandante enviando a un niño y a un lisiado al matadero para ocultar sus propios fallos, para no admitir ante el alto mando que se le estaba escapando la plaza. Tacho fue llamado a la presencia del general una hora después. El muchacho entró a la oficina con su trompeta al hombro y el sombrero de paja en la mano, con esa timidez de los que saben que no pertenecen a los salones. El compás estaba afuera, atado a un poste, rascando la tierra con su pata sana, con los ojos tristes mirando hacia la puerta. Espinosa no lo miró a la cara, siguió escribiendo en un papel, con una caligrafía elegante que escondía la sentencia de muerte que estaba redactando. «Tacho», dijo el general sin levantar la vista, «tengo una misión de suma importancia para ti y para tu cuaco. Necesito que lleves este despacho al coronel Méndez, que supuestamente está del otro lado de la quebrada. Tienes que ir por el fondo del cañón. Es el camino más corto». Tacho sintió que el corazón le daba un vuelco. Él no era tonto, compadre. Sabía lo que se decía en los fogones sobre la quebrada. Sabía que ese lugar era un cementerio de hombres y caballos. «Pero, mi general», empezó Tacho con la voz temblorosa, «dicen que allá arriba están los federales, que no dejan pasar ni a las lagartijas». Espinosa se levantó, rodeó la mesa y le puso una mano en el hombro al muchacho. Una mano que Tacho sintió pesada como el plomo. El olor del general, una mezcla de perfume de lavanda, coñac y muerte, lo envolvió. «Por eso te envío a ti, hijo. Tu caballo es pequeño, cenizo como las rocas. Pasarán desapercibidos. Además, confío en tu valor.
¿No quieres demostrar que ese animal que tanto defiendes sirve para algo más que para estorbar en las marchas? Esta es tu oportunidad de ser un héroe. Si cruzas, te prometo que le daré al compás el mejor potrero de la hacienda, y a ti un par de botas nuevas. Mentira sobre mentira, compadre. El general lo miraba con una sonrisa de lobo, viendo no a un soldado, sino a una carnada. Sabía perfectamente que no había ningún coronel Méndez del otro lado. Sabía que el despacho que le entregaba era un manojo de papeles en blanco. Tacho salió de la hacienda con el alma en un hilo. Se acercó al compás, que le relinchó bajito, un sonido que era puro afecto. El muchacho le acarició el cuello, sintiendo el calor de la piel y el latido rítmico del corazón del caballo. «Ya oíste, compás», susurró Tacho hundiendo la cara en la crin del animal. «Dicen que somos héroes, pero tú y yo sabemos que nos están echando a los leones». El muchacho subió al fuste. No tenía espuelas, no tenía armas, solo su trompeta y ese miedo que se le había metido en el estómago como un bloque de hielo. Miró hacia la oficina del general y vio a Espinosa asomado a la ventana, observándolos con un telescopio, esperando a que empezara la función. El general se reía con sus ayudantes de campo, burlándose de la figura desgarbada que hacían el jinete flaco y el caballo chueco avanzando hacia el desfiladero. «Miren cómo se va», dijo Espinosa a los oficiales, mientras servía otra ronda de coñac. «Va montado en la derrota. Ese cuaco no va a aguantar ni el primer estruendo. Que los federales se diviertan un poco con el blanco móvil más lento de la historia de México». Mientras se alejaban del campamento, el sol de Zacatecas caía a plomo, pesando sobre los hombros como una losa de cemento. El polvo que levantaba el compás con su paso desigual era una estela que los marcaba desde lejos. Tacho sentía el roce de la trompeta contra su costado, un contacto frío que le recordaba a su madre, a los lavaderos, a una vida que parecía estar a 1000 leguas de distancia. Llegaron a la boca de la quebrada. El cañón se abría ante ellos como una boca inmensa llena de dientes de piedra. El silencio era absoluto, compadre. Ese silencio que duele en los oídos, donde no vuelan ni los zopilotes, porque saben que abajo está por servirse la cena. Tacho detuvo al compás un momento. El caballo orejeó, sintiendo el peligro en el aire. Ese aroma a pólvora y aceite de fusil que el viento traía desde las alturas. «Es aquí, viejo», dijo Tacho, apretando las piernas contra los costados del animal. «Espinosa quiere que seamos el blanco. Quiere que nos maten para que él pueda dormir tranquilo». Pero entonces, compadre, en medio de ese terror, Tacho recordó algo. Recordó cómo había curado al compás en aquel barranco. Recordó el sonido de su trompeta y cómo el caballo había aprendido a bailar con su ritmo roto. Miró las paredes de piedra, donde los cañones de los Mauser ya debían estar apuntando hacia ellos, y sintió una rabia nueva, una rabia que le quemaba más que el sol. No iba a morir para darle el gusto a Espinosa. No iba a permitir que ese general de seda se saliera con la suya. Se llevó la trompeta a los labios. No sopló todavía, pero sintió el metal frío contra su piel. Miró al compás, que lo esperaba con la pata trasera derecha ligeramente encogida, listo para su danza de cojo. «Vamos a enseñarles nuestro ritmo, compás», murmuró. «Vamos a ver si esos sargentos federales pueden seguirle el paso a un corazón que late al compás de la trompeta». Y así, compadre, el muchacho y el lisiado entraron en el desfiladero. Arriba, en la hacienda, Espinosa brindaba por la muerte de los imperfectos. Abajo, en las rocas, los francotiradores contenían el aliento, poniendo el dedo en el gatillo. Lo que nadie esperaba era que esa irregularidad que todos odiaban, esa síncopa de vida que era el compás, iba a ser la única música capaz de bailar entre las balas, sin que ninguna le encontrara el pecho. «Échele más mezcal a su jarro, compadre, que ahora viene lo mero bueno». La traición ya estaba consumada, el escenario estaba puesto, y el general Espinosa se sentía el dueño del mundo.
Pero el mundo, compadre, a veces prefiere a los cojos que saben bailar que a los generales que solo saben mandar a morir. Atícele a esa leña, compadre, que el aire se ha puesto tan helado que parece que los mismos espíritus de la quebrada están bajando a escucharnos. Ya le conté cómo la mala entraña del general Espinosa mandó al matadero a Tacho y a su cuaco Cenizo. Ahora, cierre los ojos y trate de imaginar el silencio de ese desfiladero. No era un silencio de paz, no señor. Era un silencio espeso, cargado de aceite de fusil y de ojos que acechaban desde las sombras de los peñascos. Era el silencio de la muerte que está a punto de soltar el primer zarpazo. Tacho entró a la quebrada cuando el sol estaba en todo lo alto, un ojo amarillo y cruel que no dejaba ni un rincón para esconderse. El calor rebotaba en las paredes de piedra roja, creando espejismos que hacían que las rocas parecieran moverse. El muchacho sentía el sudor corriéndole por la nuca, pero no era por el sol, compadre. Era ese sudor frío que te brota cuando sabes que cada paso que das puede ser el último. Montaba a pelo, sintiendo el calor del lomo del compás, ese latido rítmico pero desigual que era lo único que lo mantenía cuerdo en medio de aquel desierto de piedra. Arriba, en las crestas, los francotiradores federales estaban acomodados. Eran hombres de paciencia larga, entrenados para leer el movimiento. Usted debe saber, compadre, que tirar a un blanco en movimiento es pura música. El tirador respira, calcula la velocidad, toma un punto de referencia y suelta el tiro pensando en dónde estará el objetivo un segundo después. Los caballos de guerra, esos alazanes y zainos de pura sangre, son fáciles para un tirador así. Galopan en 4 tiempos perfectos, una cadencia que se puede predecir como el latido de un reloj. Pero el compás era otra historia. De repente, el primer disparo rompió la calma. Fue un chasquido seco, un beso de plomo que golpeó una piedra a escasos centímetros de la oreja del tordillo. La piedra saltó en 1000 pedazos, pero el compás ni siquiera respingó. Tacho sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero en lugar de picar espuelas para huir en un galope desesperado, que hubiera sido su sentencia, el muchacho hizo algo que solo un alma templada en los lavaderos de ropa podría haber pensado. Se agachó sobre el cuello del animal, hundiendo los dedos en la crin ceniza, y empezó a silbar. No era un silbido de alegría, compadre. Era la melodía de su trompeta, esa canción quebrada, llena de síncopas y silencios que nadie esperaba. Y el compás, al oír la música de su amo, entró en trance. El animal no empezó a correr, empezó a bailar su propia danza de la muerte. Ahora, viejo, ahora enséñales cómo caminamos nosotros, le susurró Tacho al oído. Lo que vieron los federales desde las alturas fue un espectáculo que los dejó mudos. Aquel caballo no avanzaba como un animal racional. El compás iba a su propio ritmo roto. Daba un paso largo, se detenía una fracción de segundo, soltaba un amago de galope y luego se hundía de la grupa como si fuera a caerse, solo para impulsarse con una fuerza repentina hacia un lado. Era un paso borracho, una marcha de fantasma que no seguía ninguna ley de la naturaleza. Los francotiradores, esos hombres que no fallaban, empezaron a desesperarse. Se escuchaban los ecos de los Mauser rebotando en el cañón. ¡Pum! ¡Pum, pum! Pero las balas, compadre, las balas, buscaban un lugar donde el caballo ya no estaba. El tirador apuntaba al pecho, pero en ese segundo, el compás hacía una pausa inexplicable. Apuntaban a la cabeza, pero el caballo daba un tirón hacia adelante. El ritmo de su jromotá, su cojera, compadre, era un caos perfecto, una síncopa de hueso y piedra que burlaba la puntería más fina de la Federación. ¡Maldita bestia!, gritaba un sargento federal desde lo alto, volviendo a cargar su fusil con dedos temblorosos. «No le puedo agarrar el tiempo, parece que baila sobre el aire». El cañón se llenó de humo y del olor agrio del azufre. Tacho seguía silbando, aunque la boca se le había secado tanto que el silbido era apenas un aire quebrado.
Sentía el calor de las balas pasando cerca, ese cium cium que te eriza los vellos de los brazos. Una bala le atravesó el sombrero de paja, otra le rozó el estribo de cuero. Pero el muchacho no dejaba de marcarle el tiempo al compás con las manos, acariciándole el cuello, dándole la confianza de que ese baile era el único camino a la vida. A mitad del desfiladero, el sol de mediodía caía como una maldición. El compás ya iba bañado en un sudor espeso, y la pata trasera derecha, la que tenía la lesión vieja, le flaqueaba de vez en cuando. Pero lejos de ser una debilidad, esa flaqueza era lo que los salvaba. Cada vez que el cuaco tropezaba, el movimiento errático sacaba al jinete de la mira del enemigo. Era una danza de sombras, una lucha entre la perfección del plomo y la imperfección del alma. Fue entonces cuando Tacho sintió el primer golpe. No fue un dolor agudo. Fue como si un mazo pesado hubiera golpeado el costado del compás. El caballo soltó un bufido ronco, un sonido que le salió de las entrañas, pero no perdió el paso. Tacho miró hacia abajo por el rabillo del ojo y vio una mancha roja expandiéndose sobre el pelambre cenizo. «Aguanta, compás, aguanta, hermano», le rogó el muchacho, sintiendo que las lágrimas se le mezclaban con el polvo de la cara. Poco después vino el segundo impacto. Esta vez fue en el anca. El caballo dio un pequeño respingo, un salto descompuesto que lo hizo girar sobre sí mismo. Un francotirador federal ya estaba celebrando el acierto, seguro de que el animal caería muerto en el siguiente segundo. Pero el compás, usando el mismo impulso del impacto, recuperó el equilibrio y siguió con su marcha de reloj descompuesto. La segunda bala, en lugar de detenerlo, pareció afinar más su ritmo loco, haciéndolo aún más impredecible. La tercera bala le dio en la paleta, un golpe seco que hizo que Tacho casi perdiera el equilibrio. El muchacho se aferró al cuello del animal, sintiendo la sangre caliente empapándole las piernas. Pero el compás, oiga bien lo que le digo, compadre, el compás parecía ya no pertenecer a este mundo. El dolor de los impactos se había fundido con el ritmo de su trompeta interna. Ya no era un caballo herido, era una voluntad de fierro que caminaba a través de una lluvia de fuego. Las heridas, lejos de tumbarlo, habían desarticulado aún más su paso, convirtiendo su avance en un caos total que los federales ya no podían ni comprender. Arriba en las crestas, los soldados dejaron de disparar. No porque se les acabaran las balas, sino porque el terror se les había metido en los dedos. Veían a aquel caballo gris, chorreando sangre por tres costados, avanzar imperturbable entre el barullo de los disparos, moviéndose con una cadencia de pesadilla que no era de esta tierra. «Es el diablo», decían algunos persignándose con la mano que no sostenía el fusil. «Esa bestia ya está muerta y se sigue moviendo». Tacho vio por fin la salida de la quebrada. El desfiladero se abría hacia el llano donde estaban las fuerzas revolucionarias. El muchacho sopló un último aire, un silbido largo y agudo, y el compás dio un último esfuerzo. Un trote quebrado y heroico que lo sacó del alcance de los fusiles enemigos, justo cuando el sol empezaba a declinar. Cuando llegaron a las líneas de los insurgentes, el barullo fue total. Los soldados se arremolinaron alrededor de aquella aparición. No podían creer que el ordinario Tacho hubiera vuelto. El compás se detuvo frente a la tienda de los oficiales, donde los ayudantes del general Espinosa estaban tomando café, seguros de que el muchacho ya era comida de buitres. Tacho se bajó del caballo con las piernas temblorosas y la ropa manchada de la sangre de su amigo. Metió la mano en la bolsa y sacó el despacho del general. Un montón de papeles en blanco, la prueba física de la traición de Espinosa. Se lo entregó al coronel de guardia, que lo miró con una mezcla de asombro y vergüenza. En ese momento, el compás soltó un suspiro largo, un aire que olía a cansancio eterno y a cumplimiento del deber.
El caballo se apoyó pesadamente sobre su pata herida, la que tenía la lesión vieja, y por primera vez en todo el trayecto, dejó de bailar. El silencio que cayó sobre el campamento fue más profundo que el de la quebrada. Todos miraban las 3 heridas de bala. El veterinario del regimiento se acercó a toda prisa, con el maletín en la mano y los ojos muy abiertos. Empezó a revisar al animal, mientras Tacho lo sostenía por el belfo, llorando en silencio. «Es un milagro de Dios», murmuró el doctor mientras limpiaba la sangre con un trapo. 3 impactos de Mauser, 1 en el costado, 1 en el anca, 1 en la paleta. Pero miren esto. Ninguna bala tocó el hueso ni el órgano vital. Entraron y salieron limpias, o se quedaron en la carne gorda. El doctor miró a Tacho y luego al caballo, con una expresión que era puro asombro. Lo que lo salvó, muchacho, fue precisamente su cojera. Las balas que debieron darle en el corazón o en la cabeza le dieron en partes menos nobles porque el caballo se movió cuando el tirador esperaba que estuviera quieto. ¿Y estas nuevas heridas? El médico señaló los orificios de bala. Estos impactos le causaron espasmos que hicieron que su ritmo fuera aún más confuso para los federales. No fue una skachka, una carrera, compadre. Fue un baile de fantasmas. Tacho se abrazó al cuello del compás. El caballo estaba exhausto, con los ojos cerrados, pero seguía en pie. Espinosa, desde su carpa, no salió a recibirlos. Dicen que cuando se enteró de que el muchacho había vuelto, el general se puso pálido como un muerto y se encerró a beber, sabiendo que su traición ya no tenía dónde esconderse. El compás se convirtió en ese momento en el alma de la tropa. Las 3 cicatrices nuevas se sumaron a su vieja cojera como medallas ganadas en el infierno. Ya no era el lisiado o el estorbo. Era el caballo que había engañado a la muerte con el ritmo de su propio dolor. Dígame usted, compadre, ¿qué cree que vale más? ¿La elegancia de un paso que todo el mundo admira o la irregularidad de una vida que ha sabido sobrevivir a los francotiradores del destino? Mire bien esas brasas. A veces, lo que parece que se apaga es lo que más calor guarda. No se me vaya, que todavía queda el cierre de esta historia. El momento en que la justicia de la tierra se encontró con la lealtad del cielo. ¿Está listo para ver cómo terminó el general Espinosa y qué fue del muchacho de la trompeta y su cuaco bailador? Compadre, la noche se ha vuelto cómplice y el fuego sigue vivo. Hemos visto al compás cruzar el fuego del plomo, bailando entre las balas como si la música fuera su única ley. Pero el relato todavía tiene que asentarse, como el polvo después de la carga. Dígame si quiere que le cuente el final de esta leyenda, donde la cojera de un caballo terminó por derribar la soberbia de un general. Mire esas brasas, compadre, cómo se van poniendo blancas, cubiertas por esa fina capa de ceniza que parece nieve del desierto. Ya no queman con la furia de hace un rato, pero si usted mete la mano, sentirá que el calor sigue ahí, agazapado, vivo, como un secreto que no quiere morir. Así es la memoria de este país, compadre. Parece que se apaga, parece que el olvido se la trae. No basta un soplido, una palabra bien dicha, para que el incendio regrese y nos queme el alma de puro orgullo. Ya terminamos de contar la hazaña. Ya le dije cómo aquel animal de sombra cruzó el muro de fuego del plomo. Pero ahora nos queda lo más pesado, lo que cala más hondo. El rastro que dejó el compás cuando ya no hubo más balas que esquivar, ni más leguas que recorrer. Pasó más de un siglo, compadre. Se dice fácil, pero son 100 años de lluvias que han lavado la sangre de las piedras y 100 años de vientos que han dispersado el polvo de los que cayeron. Pero si usted se encamina hoy por los rumbos de Zacatecas, si se mete en esas rancherías donde el tiempo parece haberse quedado atorado entre los nopales y las cercas de piedra, escuchará que todavía cantan el corrido del compás. Y lo cantan con un respeto que no se le tiene ni a los presidentes, porque esta historia, compadre, es la canción de todos los que hemos sido menospreciados, de todos los que hemos caminado chueco, mientras los demás
nos miraban por encima del hombro. ¿Qué fue de los protagonistas?, me pregunta usted con los ojos puestos en la lumbre. Pues escuche, que la justicia de Dios tarda, pero no olvida, y a veces se cobra de formas que duelen más que un tiro en el pecho. El general Espinosa, aquel hombre que medía la vida por la perfección del galope y la utilidad de la sangre, terminó sus días de la forma más amarga que pueda imaginar un soldado: en el olvido. Dicen que después de aquella traición fallida en la Quebrada, el mando de la revolución se enteró de sus malas artes. No hubo paredón para él, compadre. Eso hubiera sido un honor de valientes que no merecía. Lo que hubo fue el retiro forzoso, el despojo de sus galones y el silencio de sus pares. Espinosa terminó viviendo en una casita oscura en la capital, vendiendo sus medallas de plata para poder comprarse un poco de aguardiente que le apagara los fantasmas. Cuentan los que lo vieron que, ya viejo y carcomido por el salitre de su propio odio, el general se sentaba en los parques a hablar solo. Susurraba sobre caballos perfectos que lo habían traicionado y sobre una trompeta que lo perseguía en sueños. Murió solo, compadre, en una noche de frío, y cuando lo encontraron, no tenía a nadie que le rezara un Padre Nuestro. Su nombre se borró de los archivos oficiales, y si hoy lo mencionamos, es nada más para que sirva de advertencia. La soberbia es un caballo que siempre termina por desbocar al jinete en el despeñadero de la deshonra. ¿Y Tacho? Tacho era de otra madera. El muchacho se quedó en la tropa hasta que el humo de la guerra se disipó, pero cuando las armas se callaron, no buscó pensiones ni puestos en el gobierno. Se llevó a su compás a un ranchito allá por los pies de la sierra, un pedazo de tierra que le dieron y que él trabajó con las mismas manos que curaron al tordillo. Usted viera lo que era aquella vejez, compadre. Tacho nunca volvió a montar otro caballo. Decía que después de haber sentido el latido del compás en medio del plomo, cualquier otra montura le parecía muda, le parecía sin alma. El caballo vivió muchos años, más de los que cualquier veterinario hubiera jurado. Se volvió un cuaco de pelo blanco, casi transparente, que se pasaba los días pastando la alfalfa tierna y moviendo las orejas cada vez que Tacho sacaba su trompeta de cobre. Porque Tacho seguía tocando, compadre. En las tardes, cuando el sol se pone rojo sobre el zacatal y el aire huele a leña de encino, el viejo Tacho se sentaba en el portal y soplaba. Tocaba esas canciones de lavadero, esas síncopas que aprendió de su madre, y el compás, aunque ya tuviera las patas cansadas y la cojera más marcada por la edad, se ponía a bailar. Era un baile lento, un ritual entre dos viejos amigos que sabían que el mundo seguía girando gracias a que ellos, en su momento, decidieron no rendirse. Cuando el compás finalmente entregó el alma, una mañana de primavera, bajo la sombra de un pirul, Tacho no lloró como se llora a un animal. Lo lloró como se llora a un hermano que te ha salvado la vida. No permitió que nadie le ayudara a cavar la fosa. Él mismo, con sus huesos ya resentidos, abrió la tierra en el lugar donde el caballo solía descansar. Lo enterró con su silla vieja, y dicen algunos que hasta puso un pedazo de su trompeta entre las crines del animal. Aquí descansa el ritmo de mi vida. Dicen que dijo Tacho frente a la tumba: el que me enseñó que para cruzar el infierno no se necesita estar entero, sino tener un paso que el diablo no pueda imitar. Tacho murió poco después, compadre. Se fue tranquilo, con el rostro vuelto hacia la sierra, seguro de que allá, en los potreros del cielo, alguien lo estaba esperando con un relincho irregular y una danza quebrada. Pero fíjese bien en lo que le digo, que aquí está la médula de todo el asunto. La historia del compás se quedó grabada en la gente de Zacatecas porque es una verdad dulce y amarga a la vez. Es la victoria de los que hemos sido escritos por el lado equivocado del papel, como dicen los poetas. La leyenda nos enseña que la lealtad no necesita 4 patas sanas, ni un pedigrí que llegue hasta España, ni una estampa que deslumbre a los generales. La lealtad es un fierro que se marca en el alma y que no conoce de impedimentos físicos.
Usted me mira, y tal vez piensa en sus propias flaquezas, compadre. Todos tenemos nuestra propia cojera. A veces es un error del pasado que no nos deja caminar derecho. A veces es una falta de educación que nos hace sentir menos en las reuniones de los catrines. A veces es una herida que la vida nos dio y que nunca terminó de cerrar. Pero escúcheme bien lo que le dice este cronista. Esa romota, esa irregularidad que usted tanto esconde, es en realidad su ritmo personal. Es lo que lo hace impredecible para los tiradores que la vida le pone enfrente. Si usted intenta caminar como todos los demás, si intenta seguir el paso de la marcha perfecta, se vuelve un blanco fácil. Los que nos quieren hacer daño siempre apuntan a lo predecible, a lo que sigue la regla. Pero el hombre que conoce su propio defecto y lo convierte en su compás, ese hombre es invencible. Porque nadie puede apuntar a un caos que tiene su propia música. Nadie puede derribar a quien ya sabe lo que es tropezar y ha aprendido a bailar con el tropiezo. El corrido de El Compás se sigue cantando en las cantinas de los pueblos, donde los hombres de manos rudas se quitan el sombrero cuando llega la estrofa que dice: ni el plomo pudo encontrarlo, porque el caballo bailaba, un paso que no era paso, sino un alma que rengueaba. Lo cantan para recordarnos que la victoria no siempre pertenece al más rápido, ni al más fuerte, ni al que tiene la piel más fina. A veces, compadre, la gloria se esconde en el desván de los olvidados, esperando a que alguien con una trompeta de cobre le marque el tiempo. No busque usted la salvación en la perfección, compadre. La perfección es de piedra, y la piedra no siente. Busque su fuerza en su propia historia, por más rota y remendada que esté. Si usted siente que el mundo lo ha dejado de lado por no ser apto, acuérdese del cuaco cenizo de Tacho. Acuérdese de cómo las balas que debían matarlo pasaron de largo porque el caballo no estaba donde la lógica decía que debía estar. Usted es su propio compás, compadre. Su ritmo es único, y en este mundo de tambores que suenan todos igual, una síncopa de valentía vale más que 1000 marchas militares. No deje que nadie le diga que tiene que curarse para ser útil. Su herida es su escudo, su cojera es su danza. Mire, la lumbre ya se está apagando, y el café ya se enfrió. Es hora de que cada quien agarre su rumbo. Pero llévese este relato bien guardado en el morral de la memoria. Cuando sienta que el camino se pone difícil, y que los francotiradores de la mala suerte le están apuntando, no intente galopar como un alazán de concurso. Respire hondo, escuche su propia trompeta interna y empiece a bailar su paso roto. El diablo se va a quedar rascándose la cabeza, viendo cómo usted cruza el desfiladero ileso, mientras las balas muerden el polvo en el lugar donde usted ya no está. Recuerde siempre al compás, compadre, que su nombre le sirva de norte cuando se pierda en la polvareda, que su historia le recuerde que para ser un héroe no se necesita estar entero, solo se necesita no dejar de moverse, aunque el paso sea extraño y el corazón lata a destiempo. ¿Estamos, compadre? Estamos. Vaya usted con Dios, y que su camino, por más chueco que sea, lo lleve siempre a buen puerto. Aquí se queda su caballón cronista, guardando el fuego para la próxima historia, porque mientras haya un hombre con una cicatriz y un caballo con una historia, el corrido de nuestra tierra no dejará de sonar. Ánimo, que la noche es corta y la vida es mucha. Póngale el sello a esta crónica con su like, compadre, y no se olvide de compartirla con aquellos que hoy se sienten rotos, para que sepan que su ritmo es el que los va a salvar. Suscríbase, que el potrero de las leyendas todavía tiene mucha alfalfa, y yo tengo todavía muchos cueros que asolear. Hasta la próxima, compadre.